Muy buenos días. Antes de iniciar, quisiera agradecer al presidente de Sosofa y a todos ustedes la oportunidad de participar en este foro, por dos razones. La primera, porque este tema está en la agenda del sector industrial de la mayor parte de los países de América Latina. Las mismas preocupaciones que aquí se tienen en los principales países de América Latina. Por lo tanto, creo que es un tema de actualidad y creo que es un tema en donde la convergencia del sector privado es importante. Y la segunda razón es porque el acero, al final del día, es un insumo en los principales sectores de manufactura, metalmecánica, sector industrial. De tal forma que la suerte del sector siderúrgico está vinculado a la suerte del sector de manufactura, o el sector manufacturero, o el sector industrial. De tal forma que el acero es parte de esa cadena de valor. Hace rato se ha hablado de la integración de las cadenas y el acero quiere jugar un papel importante. El acero de América Latina, el acero de Chile quiere jugar un papel importante en esa integración. Yo quisiera comentar con ustedes, como se dijo al principio, la importancia de la cadena metalmecánica a partir de una serie de estudios que Alacero realizó en Brasil, Colombia, México y Argentina. Pero también quiero resaltar algo fundamental en este contexto, que es el rol de China en la industria siderúrgica y en la industria metalmecánica. Hace rato el señor secretario mencionó el ejemplo de Corea, pero mencionó los resultados de la experiencia de Corea. Y si uno revisa hacia atrás, ¿por qué Corea logró ese desarrollo? Encontrará que hay un papel del Estado fundamental en ese desarrollo. Y yo creo que China viene a ejemplificar en todo su contexto esta situación de cómo un país y cómo un sector se logra desarrollar. Y por último, algunas recomendaciones, muchas de las cuales ya se han mencionado aquí. Antes que nada, quiero dar una visión rápida de qué es la Asociación Latinoamericana del Acero, Alacero. Tiene 55 años de vida, tiene su sede en Santiago de Chile, tiene una representatividad en 25 países y cubre el 95% del acero producido en la región. Es reconocido por Naciones Unidas como un organismo consultor en el sector siderúrgico e integra entre sus objetivos la cadena de valor, la coordinación de posiciones de la industria, la defensa institucional, todo aquello que de alguna manera refleje los intereses del sector siderúrgico. En América Latina se producen 70 millones de toneladas, sin embargo representamos apenas el 5% del acero a nivel mundial. China, en el otro extremo, representa el 50% y más adelante vamos a tocar con mayor especificidad ese tema. Brasil es el principal país productor de la región, con el 40% del consumo y la producción. México representa entre el 28 y el 30% de esa producción y ese consumo. Y creo que vale la pena destacar que el 50% del acero se destina al sector de la construcción. En el lado derecho tienen ustedes cuáles son los principales sectores. No creo necesario repetirlo, pero bueno, ahí están las participaciones. Destaca el sector automotriz, la construcción, productos metálicos, maquinaria mecánica. El otro punto que vale la pena destacar es que América Latina tiene un potencial de crecimiento muy importante en la industria siderúrgica. El consumo promedio es bajo, estamos en los 130 kilos per cápita, cuando el promedio mundial es de 225. Sin embargo, tenemos una población joven y una clase media en general creciente que genera oportunidades de crecimiento para el sector siderúrgico y su cadena de valor. Como decía, Alacero realizó un estudio sobre la cadena metalmecánica, 4 países, Argentina, Brasil, Colombia y México, a lo largo de 3 años, 2011, 2012 y 2013, y se cubrieron básicamente 4 sectores fundamentales: automotriz, construcción e infraestructura, maquinaria y equipo y bienes duraderos. ¿Cuál es la importancia de este sector de la industria metalmecánica?
Desde nuestro punto de vista, ocupa un lugar central en el desarrollo de los países, representa el 16% del Producto Interno Bruto, tiene una alta participación en algunos países como México en la exportación en su perfil exportador, tiene una importante participación en la masa salarial y genera empleos de alta calidad, ya sea por la capacitación o bien por el nivel salarial superior al promedio nacional. Es un importante generador de empleo. En estos 4 países genera directamente poquito más de 4 millones de empleos directos y cerca de 20 millones de empleos indirectos. Es también un multiplicador de la actividad económica. Por cada peso que se invierte en la actividad metalmecánica hay una repercusión a lo largo de la cadena de valor significativa dependiendo cada uno de los países. Sin embargo, hay también la parte que conviene destacar, que es que el sector industrial ha ido perdiendo participación en la actividad económica. Tanto el secretario como el representante de ONUDI mostraron la estadística, pero yo creo que es importante no perder de vista esa situación. ¿Cuál ha sido la evolución en estos 4 países que se estudiaron y en general en América Latina? También ya se ha manifestado aquí, ha habido una participación creciente de las materias primas y de los recursos naturales versus la manufactura, y aquí podemos ver cómo desde el 2005 al 2010 prácticamente 5 puntos porcentuales se fueron de un lado hacia otro. Por un lado, América Latina se está convirtiendo en exportador de productos básicos, pero por el otro se está convirtiendo en un importador muy importante de productos manufacturados, en donde su mayor parte proviene de China. Y aquí en este cuadro, y la presentación la vamos a dejar aquí con ustedes, se presenta la evolución y es claro cómo el déficit comercial que hemos tenido en América Latina va creciente en el tiempo. Y este es un foco que yo creo que debemos de poner atención tanto sector privado como gobiernos. Si nos vamos al sector metalmecánica, la situación es más dramática. La relación casi es de 30-1. China prácticamente está siendo el principal exportador de productos metalmecánicos a la región. Y ya tenemos una balanza deficitaria muy considerable que ha ido creciendo en el tiempo. Esta situación, y aquí sí quiero entrar un poco más de detalle, porque pareciera que las cosas se dan por la capacidad empresarial, por la imaginación, por la destreza de los empresarios, pero la realidad es muy diferente. En esta gráfica, y es simplemente para poner el contexto de la industria siderúrgica de China, del 2003 al 2013, 13 años, China pasó de representar el 23% a representar casi el 50%. Pueden ver ustedes que estamos pasando prácticamente de 200 millones de toneladas a 800 millones de toneladas. Una situación sin precedente en la historia de la industria siderúrgica. Esa evolución representa 60,000 millones de dólares en el periodo. Yo no creo que ningún sector empresarial de ningún país desarrollado, emergente o en vías de desarrollo tenga esa capacidad de inversión para tener una industria de esta naturaleza. No solamente es el principal productor, sino que supera por mucho a los 5 siguientes productores de acero, y estoy hablando de países o potencias siderúrgicas como Japón, Estados Unidos, la India, Rusia, Corea del Sur. Prácticamente duplica la capacidad productiva. En ese contexto, ¿cuál es la competencia que el sector privado quiere? Y lo dijo el secretario, muchas de nuestras economías están abiertas, los flujos comerciales prácticamente no tienen ninguna restricción significativa, y yo creo que el sector privado chileno y el sector privado latinoamericano solamente requiere que el campo de competencia sea parejo. Porque
los conceptos de protección industrial que existieron en los 60s y en los 70s, yo creo que esos ya desaparecieron. Sin embargo, creo que la premisa básica del sector es que el campo de competencia sea parejo. Y aquí el primer problema es que China no es una economía de mercado. China no juega con las reglas con las cuales operamos los sectores industriales en América Latina. Y no lo dice el sector siderúrgico, lo dice el mismo gobierno de China. En el artículo 15 de su protocolo de adhesión a la OMC, China reconoció que por 15 años iba a seguir siendo una economía centralmente planificada. Y esto se acaba en diciembre del 2016 y todavía falta ver que China haga toda la transformación estructural que dice que está realizando. Y en ese contexto, las empresas privadas chilenas y latinoamericanas no compiten contra las empresas chinas, compiten contra el gobierno chino. Y entonces el campo de competencia no es parejo. Y una reflexión muy sencilla de la industria siderúrgica de China es: no es el productor de acero más grande del mundo por accidente, por operación del mercado, por ventajas comparativas o competitivas, lo es simplemente por la participación directa del gobierno en esta actividad. Y déjenme darles un perfil rápido de esta evolución. Desde el año 2000, el gobierno chino declara que la industria siderúrgica, al igual que otros sectores, sean industrias claves para su desarrollo. En 2005 vuelve a reafirmar ese principio, en 2005 saca un plan siderúrgico, en 2009 hay un plan de reajuste, en 2010 el Consejo de Estado reafirma la posición, y particularmente lo vemos en los llamados planes quinquenales del gobierno de China. En el 10º plan quinquenal viene el desarrollo de la industria, estos 600 mil millones de dólares que mencioné. En el 11º plan viene la consolidación, y en el 12º plan viene la estrategia de hay que salir hacia afuera para buscar recursos naturales, mineral de hierro, carbón, o bien buscar mercados donde colocar esa producción. Entonces, no hay duda de que detrás de ese desarrollo, y no solamente se refiere al del sector siderúrgico, hay todo un catálogo de apoyos por parte del gobierno a realizar estas actividades y llevarlas al estado en el cual se encuentran. China, en el año 2009, se convierte en el principal exportador a nivel mundial. En el año 2011, se convierte en el principal productor de manufactura. Y en el año 2014, va camino de ser la primer potencia económica mundial. Y eso no ha sido fortuito, no ha sido por la destreza de los chinos o por su capacidad, sino que ha sido una política estratégica de Estado de llevar a cabo esta situación. ¿Y cómo se lleva a cabo esto? Hay ahí en la pantalla toda una colección de las acciones que el gobierno hace. Déjenme resaltar solamente 3 de ellas. La primera, la tierra. El gobierno chino es propiedad de toda la tierra en su país. De tal forma que cuando el gobierno quiere dedicar una sección o al desarrollo de una actividad, lo primero que hace es darle la tierra para poder llevar a cabo sus actividades. Después viene toda una serie de operaciones financieras difíciles de lograr desde el punto de vista del sector privado y el sector bancario internacional o nacional, pero cuando el gobierno controla los bancos y el sistema financiero, estos problemas son decisiones del día con día. Y la última de ellas, la manipulación del tipo de cambio. Cuando un gobierno manipula su tipo de cambio, y esa manipulación va dirigida a favorecer la exportación y limitar la importación, se entiende en mucho sentido por qué China ahora es el principal país exportador a nivel mundial. Y este es un tema que ha sido discutido por Europa, por Estados Unidos, por Japón, y realmente los avances son poco significativos. China sigue teniendo una fuerte participación en el manejo de su política cambiaria. Y eso lo ha llevado a otra problemática, que todos los países miembros de la OMC han acudido a la defensa de los instrumentos que tienen por derecho, y de tal forma que China ahora es el centro principal de las investigaciones de prácticas desleales de comercio. No solamente a nivel mundial,
sino inclusive a nivel latinoamericano. Y esto es importante destacarlo porque en la mentalidad de algunas gentes, hacer una investigación de prácticas desleales es sinónimo de proteccionismo, cuando en el contexto de la OMC, los países miembros tenemos derechos y obligaciones. Y uno de los derechos es precisamente utilizar los instrumentos reconocidos internacionalmente para participar en ese tipo de situaciones. Y no son fricciones de gobiernos. Una investigación de prácticas desleales no tiene por qué ser una fricción de gobierno. Es una decisión de una empresa que siente que tiene los elementos necesarios, de acuerdo a la legislación internacional, para justificar el daño que le está ocasionando una práctica depredatoria de otra empresa de otro país. Entonces, son instrumentos en la legislación internacional, son instrumentos dentro de los derechos de los países miembros, y en ese contexto se deben de entender. Hace un par de semanas, China fue sujeta del examen de su política comercial que la OMC realiza cada 2 años a los países miembros. Una disculpa por haberlo puesto en inglés, pero quise reflejar el texto que aparece en la declaración de la OMC porque viene a reflejar la problemática que se tiene con China. Hay una falta de transparencia, hay una falta de consistencia en la implementación de leyes y regulaciones, pero lo más importante, el rol del Estado. La OMC y los 159 miembros que tiene llegan a esta declaración y el gobierno chino la aceptó. Los países miembros destacan que el gobierno chino sigue teniendo un activo rol en el desarrollo económico de China y continúa aplicando políticas que apoyan a sus industrias locales, particularmente aquellas que son propiedad del Estado. Y cuando uno analiza este concepto de empresas propiedad del Estado, pues se va a encontrar que la mayor parte de las principales actividades industriales en China son a través de empresas propiedad del Estado. Y la declaración de la OMC termina diciendo que la intervención del gobierno afecta la distribución de los recursos y las condiciones de competencia de las empresas dentro y fuera de China. China, como decía, no solamente es un productor importante de acero, aquí tienen ustedes el perfil de la producción de automóviles, tractores, refrigeradores, que supera por mucho la evolución del sector siderúrgico. Entonces, China, y ya lo he mencionado un par de veces, es el principal país productor de manufactura a nivel mundial. ¿Qué ha sucedido? Bueno, pues hemos generado un déficit comercial con China que ya es del orden de los 70,000 millones de dólares y que, si ustedes ven la tendencia de las gráficas, prácticamente pareciera que van a continuar en el descenso o en la caída libre. En este contexto, ¿cuáles pudieran ser algunas oportunidades y recomendaciones? Tanto el señor secretario como el representante de UNUDI han hecho la explicación de algunas de ellas. Yo quisiera resaltar solamente una, la defensa oportuna y efectiva del comercio desleal. El comercio desleal existe, es una forma de vida normal para muchas empresas y para muchos países. Y de igual forma debe ser la defensa de los países miembros de la OMC en uso de los derechos que tienen. Otra de las recomendaciones que ya se han manifestado aquí es esta cuestión de la infraestructura pública. Y yo creo que aquí el concepto del contenido nacional, es decir, la aportación de la industria local en la participación de las obras que el ministro mencionaba, estos bienes públicos, aeropuertos, puertos, carreteras, etcétera, deben de tener y reflejar un componente importante de este contenido nacional. Otro de los comentarios, y ya para terminar, no ser repetitivo, certidumbre jurídica, legislaciones tributarias y laborales competitivas, certeza en política económica, combate a la informalidad y sobre todo una burocracia moderna y eficiente. Esta es un poco la visión que tenemos en la Asociación Latinoamericana del Acero y agradezco la atención a esta presentación. Muchas gracias.